La psicología y su relación con la historia. Para comenzar vamos a definir qué es historia. Es la ciencia que estudia un conjunto de hechos protagonizados por el hombre en el pasado. Por otro lado, la psicología estudia el comportamiento del hombre. Entonces, el hombre es la relación entre la historia y la psicología. La historia nos permite conocer el desarrollo de las civilizaciones a través del tiempo, haciéndonos comprender la influencia de estas sobre las características actuales de las sociedades y de cómo determinan las formas de comportamiento humano. No podemos olvidar que las sociedades son el producto de agrupaciones humanas que han evolucionado a través de la historia. Al mismo tiempo, la mente, al ser una cualidad humana, también ha sufrido un proceso de cambio acorde con las transformaciones sociales producidas. La historia nos permite diferenciar los actos conductuales de cada época y compararlos a través del tiempo. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico en los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, al día de hoy, concepciones muy antiguas como la atribución de las enfermedades a la acción de espíritus o a la separación entre el cuerpo y alma siguen teniendo cierta influencia. La historia tiene relación con la psicología social, ya que se encarga de estudiar la necesidad del desarrollo de la actitud humana y la necesidad de un mundo progresivamente más civilizado y racional. El quehacer del psicólogo es aprender de su entorno, de la sociedad, su política, las relaciones humanas, su economía, sus hábitos, sus costumbres y tradiciones. Cada país es diferente, pensamos diferente y a su vez actuamos diferente. La historia puede verse como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes pasados y comprender el pasado desde el presente. Las situaciones que nos llevan a hacer historia rebasan al individuo, plantean necesidades sociales, colectivas, en las que participa un grupo, una clase, una nación, una colectividad cualquiera. La historia intenta entender todo lo que es humano en su conjunto, y como ciencia social es la más próxima a la vida cotidiana. Permite al individuo comprender los lazos que lo unen a su comunidad y explica su origen. La historia ha sido una de las formas culturales que más se han utilizado para justificar instituciones, creencias y propósitos comunitarios que prestan cohesión a grupos, clases, nacionalidades, etc. Es indispensable para el quehacer del psicólogo mexicano estar al tanto de la historia de la cultura en México. En base a todas sus características, puede hacer análisis de su comportamiento, entender de dónde viene, por qué es que piensa y se comporta de cierta manera individual y como sociedad. Examinar si con el tiempo ha cambiado algunos patrones o seguimos siendo iguales en el fondo. En estos días en México hay mucha inseguridad y violencia que nos hace pensar sobre lo que está pasando. La historia nos puede dar algunas respuestas, ya que por citar algún ejemplo, la violencia intrafamiliar proviene del machismo, que es un constructo social, y en nuestra cultura es algo que hasta la fecha no se puede erradicar y está presente en mayor o menor medida en todos los sectores de la población. Los resultados exitosos de un tratamiento dependen mucho de la cultura y la educación de cada persona. No se puede dar el mismo tratamiento a un mexicano que a un extranjero con menos o con otro tipo de prejuicios, más liberal o con un entorno político y económico estable. Por otro lado, es por medio de la historia que podemos encontrar los orígenes de la psicología en la Grecia antigua, en la filosofía, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Es por medio de la historia que conocemos el racionalismo, el empirismo, el critiquismo, etc.
Es también gracias a la historia que conocemos el momento exacto en que la psicología fue considerada como una disciplina científica por primera ocasión. Esto fue en Leipzig, Alemania, 1879. Y el desarrollo de la psicología hasta nuestros días. Podemos ver y comprender cómo va surgiendo las distintas escuelas y de dónde se originaron. Gracias a la historia podemos situar a la psicología como una ciencia joven en el quehacer humano. La historia nos da los antecedentes. Siempre reconstruye el pasado para que, como citamos antes, podamos explicarnos nuestro presente. En conclusión, podemos ver que la historia necesita del apoyo de la psicología para obtener y analizar la información de periodos concretos, como también la psicología necesita del apoyo de la historia para poder entender el desarrollo de la sociedad y la cultura, ya que el hombre es un ser social, donde su comportamiento se desprende de su interacción con el entorno. Por otro lado, el camino y desarrollo de la psicología como ciencia solo lo podemos ver a través del cristal de la historia. Para terminar, citamos a Carlos Olivier. Pienso en la historia ya no solo como un instrumento para la reconstrucción de los orígenes y desarrollo a lo largo del tiempo de la ciencia psicológica, sino también como una vía que pueda dilucidar las diversas formas de vivencia de la psique de la cotidianidad. Gracias.